Buen día, profesor Sandro. Mi nombre es Natalie Gotuso. Voy a exponer el desarrollo de la primera pregunta. Después le tocará exponer a mi compañero José Chumpitas la pregunta 2, seguido de Denise Flores con la pregunta 3, y por último, la pregunta 4 la va a exponer mi compañera Carla Bravo. Empezamos. La primera pregunta indica: explique de manera concisa, clara y ordenada, haciendo uso de los ratios que estime los más adecuados, cuál es la situación de la empresa en cuanto a liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Analice cuál ha sido el comportamiento del rendimiento de los accionistas. Haga las recomendaciones que crea conveniente. En el enunciado nos piden 3 indicadores. Liquidez, para saber si la compañía tiene capacidad de pago o no la tiene. Apalancamiento, para medir el nivel de endeudamiento. Y el de rentabilidad, para medir la ganancia de la compañía. Hemos escogido la razón circulante, que nos permite medir la capacidad de pago. Hice un análisis de los resultados financieros obtenidos de los últimos 3 años, 2017, 18 y 19, y se identificó que es constante el resultado del 2017 y 2018, de 1.02, mientras que en el año 2019 disminuye a 0.91. Esto indica que en los años 2017 y 18 tuvo capacidad baja de paga. Pero en este último año, 2019, vemos que ya no tiene la misma capacidad de paga para asumir con sus propios recursos. Hablándolo en porcentaje, solo puede asumir o cubrir el 91% aproximadamente. Después de este análisis, a consecuencia del resultado de la razón circulante, el indicador de capital de trabajo que señalo aquí está en negativo. Lo puse acá en rojo, lo que indica que la compañía cuenta con escasos recursos para asumir, como el pago de sus trabajadores, pagos de alquileres, algunos otros gastos administrativos que pueda tener la compañía. Lo que se le podría indicar a la compañía es que pueda hacerse préstamos bancarios, financiamientos para cubrir dichas necesidades. Vamos a ver lo que es los ratios de endeudamiento para ver el nivel de endeudamiento, valga la redundancia, que tiene esta compañía. La razón de deuda que tiene la compañía es constante en los años 2017 y 2018. Es de 0.74. Y en el de 2019, que acá estoy señalando, vemos una disminución del 0.47. Aquí lo que muestra es que la compañía tiene menos obligaciones con terceros, ¿no? Con proveedores, por decirlo así. Y esto lo podemos certificar en el total que estoy señalando acá, en el total de pasivo, ya que su endeudamiento en los años 2017 y 2018 eran aproximadamente de 53 millones, ¿sí? Más o menos, y en el año 2019 fue de 7 millones, ¿no? Bajó bastante, considerablemente. Esto también se debe a que el total activo disminuyó en comparación a los años anteriores, 72 millones a 15 millones. Así que, por ende, los pasivos y el patrimonio también van a disminuir. La deuda de patrimonio se refiere a la composición de la deuda frente a la aportación. Vemos que el saldo del patrimonio, que es de 8 millones, supera al pasivo de 7 millones en el 2019, ¿no? Y por ende vemos que la deuda de patrimonio equivale en el año del 2019 al 0.88. Con respecto a los ratios de rentabilidad, vemos que en los años 2018 y 2019, que señalo aquí, tienen valores positivos, pero del 2018 al 2019 disminuye del 8.16 al 6.03%. Y ese margen neto, ¿sí?, es consecuencia de que la utilidad neta del 2018 fue mayor a la del 2019, que es lo que he señalado aquí, ¿no? Del 2018 al 2019. Un detalle que se aprecia es que las ventas en el 2019, que estoy señalando acá, fueron mayores, ¿no? Aumentaron en comparación al 2018. Al hacer la comparación entre las ventas y la utilidad neta, vemos que esto es consecuencia que hay mayores gastos operativos e inclusive a los gastos financieros, que son los pagos que la empresa realiza por financiamientos adquiridos para poder mantenerse en el tiempo. Se recomienda, en todo caso, a la compañía, después de haber revisado esos ratios, que mejore el ratio
correspondiente a liquidez, que es el que estamos viendo acá, por razón circulante. Específicamente ya que gestionando mejor sus cobros, sus pagos también podrían tener opción quizás a contar con una liquidez en menor tiempo, ¿no? Acortando esto. Es importante mencionar también que podría negociar los plazos de pago con sus proveedores si tiene un tipo de pago a corto plazo, de repente hacerlo a un mediano o un largo plazo, ¿no? En endeudamiento, que es ese también de aquí, revisar las deudas que tienen en los pasivos, ¿no? Que eso sí es bastante importante. Y hacer compras de deuda con una tasa más baja, ¿no? Las compras de deuda que se adquieren mediante los bancos, ¿no? Esto ayudaría a reducir la deuda y los intereses, y también ayudaría a tener un mejor margen neto y mejor utilidad neta para que se reflejen en el incremento de las ventas. Esta fue la explicación de la primera pregunta, profesor. Le doy pase a mi compañero José Chumpitaz. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es José Chumpitaz. A mí me ha tocado resolver la pregunta número 2 del trabajo final, la cual nos dice, supongamos que usted representa a un inversionista cuyo COC es de el 16% y desea adquirir un paquete de acciones de Almacenes Éxito S.A., es el nombre de la empresa. Luego de realizar sus análisis y cálculos que correspondan, ¿qué factores incidirán, principalmente en la valorización de flujos de caja descontados? ¿Sí? Ese es el planteamiento de la pregunta. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es, como representantes de un inversionista cuyo COC es del 16%, tenemos que evaluar la adquisición de acciones de esta empresa. Para esto debemos evaluar cómo está la empresa, sus principales indicadores de liquidez, de operación, de rentabilidad y de endeudamiento. Debemos conocer cómo está la compañía y hacer referencia a sus estados financieros también. Tenemos que tener en cuenta cuáles han sido el comportamiento de sus acciones de un periodo a otro, si es que han tenido crecimiento en cuanto al pago de sus dividendos o pérdidas o decrecimientos, ¿no? Según sea el caso. Uno de los indicadores base que usaremos como referencia es el ROE, el cual se halla dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio periodo con periodo, ¿sí? Eso lo hacemos de acá de los estados financieros. Ahí como vemos, por ejemplo, del 2018, la utilidad neta sobre el patrimonio del mismo año, ¿no? Igual de 2019 entre el 2019. Luego, es importante hallar el ROE, ya que este indica la rentabilidad que genera la empresa en beneficio de sus inversionistas. Asimismo, es importante conocer la rentabilidad que genera la empresa debido a que esa rentabilidad es la que será comparada con lo que el inversionista está buscando ganar. Y según dato, nuestro accionista tiene un COC del 16%, lo cual quiere decir que este accionista exige una ganancia como mínimo del 16%. Y la empresa nos está dando en el 2018 un 6% y en el 2019 un 10.93%. Basándonos en este indicador, podemos determinar que la empresa no sería atractiva para el inversionista, ya que él quiere ganar como mínimo un 16% y la empresa el año pasado únicamente le estaría pagando 10.93%. Sin embargo, observamos una posibilidad de crecimiento mediante un análisis horizontal, el cual sería el año 2, es decir, el 2019, entre el año 1, o sea, el 2018, menos 1, y vemos que existe un posible crecimiento del 66% a nivel de este indicador. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el comportamiento histórico que ha tenido la empresa no nos da un crecimiento, sino una disminución. Si vemos en el análisis, si podemos observar aquí en el análisis, la ganancia por acción básica atribuible a las propiedades de la controladora inicialmente en el 2018 tenía 565 por acción, mientras que en el 2019 baja a 128, disminuyendo un 77%. ¿Sí? Y esto se vuelve a repetir para las operaciones continuadas de 231, baja a 85.80. Asimismo, la ganancia neta por operaciones discontinuadas de 334.29 bajan a 42.89, lo cual quiere decir que si bien hay ganancia, esta no va en crecimiento. Y si esta tendencia mantiene su misma línea, se corre el riesgo de que en los años 2020, 2021, 2022 se presenten inclusive con valores negativos. Esta es una variable crítica que se debe considerar y asimismo, ¿cuál es
cuál es la tendencia de crecimiento respecto a la ganancia o dividendos que se recibe por cada acción. Y en este caso, la mayor parte de sus dividendos que reciben por cada acción presentan una disminución constante. Entonces, desde el punto de vista del costo de oportunidad del accionista, no es recomendable adquirir acciones de esta empresa, ya que la tendencia de la curva de los dividendos pagados por la empresa es negativa. Existe una disminución. Adicionalmente, la rentabilidad que ofrece la compañía de un periodo a otro no es suficiente para que se dé una inversión atractiva por parte del inversionista. Entonces ese sería el resumen y la conclusión a la que he llegado después del análisis de este ejercicio. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a exponer acerca del ejercicio número 3. En la valorización de los bonos, que es el punto que me ha tocado, voy a exponer en sí cómo es la curva, el ITM está afectando o cuáles en base al ITM las bases o factores que debo considerar para la valorización de flujo descontado. Y bueno, la empresa en base a los éxitos tiene que tener en cuenta las condiciones de pagos. Yo voy a evaluar dos condiciones, o dos bonos en realidad, en los cuales va a haber una variación de estos y evaluar cuáles son los factores y variables más importantes. Voy a tomar en cuenta un primer bono en el cual la forma de capitalización va a ser, imaginemos que sea bimestral, es decir, va a capitalizar 6 veces al año, y otro bono que podría ser anual, en el cual va a capitalizar una vez al año. Esto es un factor importante porque cuanto más veces capitaliza al año, mejores resultados voy a tener a futuro. Y aparte, el riesgo es muy importante. Se espera que la empresa cuente con menos riesgo, pero en dicho menor riesgo, la cantidad de escalones también importa. A mayor cantidad de escalones, mejor resultados voy a tener a un largo plazo. Entonces, supongamos que yo me encuentre con un rating triple B, que es generalmente donde se encuentra Colombia, y que quiere llegar a un rating AA positivo. Estoy contando con 7 escalones. 7 escalones que debo considerar con un menor riesgo para la valorización de los ITMs, de las tasas ITMs. Pero esas tasas ITMs deben ser menores a mi tasa cupón. ¿Por qué? Porque al contar con una tasa ITM menor, favorece a la empresa contando con una ganancia futura. Es decir, que dicha ganancia va a ser sobre la par o va a estar sobre la par del valor nominal. Entonces también importa la cantidad de básicos. Otro punto importante es el tiempo. El tiempo es importante y la forma de cuántos periodos se vaya a considerar, pues los bonos son importantes que se consideren a largo plazo, ya que a futuro va a generar más intereses relacionados a cómo se está capitalizando. Otro punto importante a considerar es evaluando el comparativo con la empresa B. Yo estoy evaluando con menos escalones. También contando con menos riesgo que genera ganancias, pero me genera una menor ganancia que la primera opción que tiene 7 escalones a subir. Otra forma importante a considerar, o otro punto importante, son que las condiciones que la empresa tenga favorezcan a largo plazo a los accionistas. Van a permitir que tengan mejores decisiones. Se involucra el tema del ROE, ya que evaluando los estados financieros está contando con una rentabilidad, lo que permite que eso puedan tomar mejores decisiones a futuro, realizar proformas, evaluar condiciones de pago en relación a los bonos, acciones, proyectar el futuro, permite que se vean cuáles son los puntos más importantes a analizar. Bueno, en este caso sería respecto a la pregunta 3. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carla Bravo Ayasta y a mí me ha tocado exponer acerca de la cuarta pregunta. Dice, suponiendo que usted es asesor financiero de Almacenes Éxito S.A. e identifica que para el próximo periodo anual la empresa deberá financiarse externamente, aunque dentro de ciertos límites direccionados por los accionistas.
analice y sustente qué herramienta de endeudamiento de corto plazo utilizaría. Entonces, para esto yo utilizaría la herramienta FER corto. En ventas, tengo mis ventas del año 2018 y mis ventas del año 2019, que me lo dan en mi estado de resultados. En base a esto, voy a ver cuál es el incremento de ventas que me van a poder permitir saber cuál es el aumento de mis activos y de mis pasivos. Asimismo, he sacado, como puede ver usted acá, he sacado cuál es mi utilidad neta y del año 2019 y he podido determinar cuál va a ser mi margen neto en sí de la empresa. ¿Cómo se halla el margen neto? El margen neto se halla de la utilidad neta sobre las ventas. Entonces, asimismo, para ello estoy utilizando 3 supuestos. Como usted puede ver acá, el primer supuesto es del 25% de aumento de activos, el 15% de aumento de pasivos y por último mi 27% de retención de utilidades. Con esto yo voy a poder determinar cuál en sí es lo que la empresa necesita requerir para poder financiar. Para ello, voy a utilizar mi aumento de activos. Voy a utilizar 3 supuestos. Mi aumento de activos, que es el incremento de ventas por el aumento de activos, dándome un aumento de activos de 105.764. Un segundo supuesto de aumento de pasivos, que es el incremento de ventas por aumento de pasivos, dándome en sí un aumento de pasivos de 63.458. Y por último, mi tercer supuesto es del aumento de retención de utilidades, que es la utilidades es igual al margen neto por las ventas actuales. Y con ello voy a poder ver el margen de utilidad neta obtenido en sí que voy a poder analizar para saber cuál es el financiamiento que voy a poder requerir, ¿no? En base a mis utilidades, necesito saber cuál es el aumento de retención de utilidades. El aumento de retención de utilidades lo podemos ver acá. Entonces, al no ver en sí un aporte requerido de capital, estoy obteniendo un financiamiento requerido en sí de 2.389. Y eso es lo que en sí la empresa va a poder, lo que la empresa necesita para poder financiar, más aún que es una empresa de retail y que tiene que estar completamente abastecida en su totalidad. Al financiarse eso, debo evaluar en sí cuál es mi mejor alternativa de financiamiento y según a ello voy a evaluar cuál es mi mejor TCA. Para ello, he puesto 3 supuestos. Como opción A tengo el financiamiento 1 año con una TEA de 12% con un saldo compensador del 13% y pagos de intereses vencidos. La opción B es el financiamiento 1 año, una TEA de 11.5% con intereses adelantados, saldo compensador del 9% no remunerado. Y por último, mi opción C es un financiamiento a 1 año con una TEA del 12.5% con intereses vencidos y un saldo compensador del 14% que paga un 2.5 de TEA anual en sí en el banco, ¿no? Como opción A, como podemos ver acá, como se lo indiqué, es que mi monto a financiar en sí va a ser del 2.389.34 y con un saldo compensador del 13% y mi TCA me estaría saliendo de 13.79%. Como opción B es lo mismo, pero se le aumenta lo que es el saldo compensador del 9%, dándome un TCA del 14.47. Ahí en la opción B veo que es un poco más elevado el TCA, entonces sigo quedándome con el primero. Y por último, en la opción C lo que va a aumentar es el pago al banco del 2.5% de la TEA anual. Entonces me da un TCA del 14.13%,
que es menor que la opción B, sí, pero aún lo que sí es que nos estaríamos escogiendo la opción A, porque en base a mi restauración de venta y mínimo monto neto, el TCA es del 13.79% como opcional. En sí es la mejor opción de fin a un corto plazo. Y por último me dice en el ejercicio qué herramienta de endeudamiento de corto plazo utilizaría. Y bueno, la herramienta que utilizaría es la herramienta de endeudamiento, es mejor el reparto de utilidades, ¿no? Bueno, ese es el desarrollo de la pregunta número 4 que me tocó a mí, y eso sería todo. Muchas gracias y gracias por los soportes brindados en el curso.